No se oye, ¿no? La inteligencia artificial es tan buena que consigue acabar las ponencias en tiempo, ¿no? Es fantástico esto. Sin más, yo voy a presentar a Ana Manzano, su directora general de normas técnicas de auditoría del ICAT. Eskerrik asko etortzegatik gure hiribururi. Bienvenido a nuestra ciudad, a mi ciudad, a Vitoria-Gasteiz, donde vivo, que Manu ha hecho una buena presentación, pero se ha olvidado de que estamos en la capital de Euskadi, de decirlo. No sé, yo luego se lo diré. Y todo el mundo la conoce, no voy a presentarla más, ¿no? Vamos a tratar dos temas que yo creo que son importantes ahora en ese momento. Sabéis que es la NIA 600 revisada, que es la NIA de grupo de los auditores de cuentas de estados o de cuentas anuales consolidadas, que desde julio hay una resolución del ICAT que se ha sometido a información pública. Creo que son 2 meses desde que se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado y yo creo que ha terminado. No sé si nos dirá si ha habido alguna alegación y tal, ¿no? Entonces, es importante porque ahora en noviembre entiendo yo que entrará la definitiva y se va a ejercicios que se inicien a partir de enero del 24, será de obligado cumplimiento para los auditores de cuentas. Es decir, que si es año natural, la tendremos que aplicar a los ejercicios del 2024, la aplicaremos en las auditorías que hagamos en el año 2025, ¿no? Por su entrada en vigor el 1 de enero del 24. Si nos da tiempo, bueno, yo creo que como vamos bien de tiempo, comentaremos igual esos criterios de interpretación del auditor del componente, ¿no? de un grupo que ha sacado ahora y que acaba de publicar el ICAP en su página. Y luego al final, pues igual un resumen de lo que nos viene encima, de unos textos consolidados por las modificaciones de concordancia que en noviembre esperamos, o se espera, que se publiquen textos consolidados de todas las normas por las modificaciones de concordancia, ¿no? Muchas veces son cambios en aplicativos y en siglas. Yo, sin más, gracias, Ana, eres un activo para nosotros, tanto para las dos corporaciones, tanto para el Instituto de Censores como para el Registro de Economistas Auditores. Siempre tenemos cercanas, siempre nos ayudas a intentar aprender, a intentar desarrollar nuestra actividad profesional y a intentar hacerlo bien. Y yo reconozco, y además este año, hoy tienes doblete, perdón, en este foro, ¿no? Haces doblete, ¿no? Luego, con sostenibilidad. Sin duda, muchísimas gracias por estar con nosotros y por acompañarnos hoy. Adelante, pues, Ana. Chema, muchas gracias a vosotros por brindarme la oportunidad de estar aquí. Y nada, pues bien, como decía Chema, en esta primera parte de la exposición vamos a hablar un poco de la NIA 600R. Y luego pues trataremos todas esas cuestiones que tú también has comentado. Antes de analizar lo que son los principales requerimientos de la NIA 600 revisada y cuáles son las novedades que en ellos se han incluido, sí que me gustaría poner un poco el contexto legal de lo que es una auditoría de grupos. El contexto legal está incluido en el artículo 7 de la Ley de Auditoría de Cuentas y los artículos 16 a 18 del reglamento que lo desarrolla. El artículo 7 es una transposición fiel del artículo 27 de la Directiva de Auditoría de Cuentas Consolidadas, Cuentas Anuales y Cuentas Consolidadas. Y en su apartado 2 lo primero que establece es la responsabilidad plena del auditor del grupo. El auditor del grupo es el responsable de la opinión sobre los estados financieros consolidados y tiene que asumir esa responsabilidad aun cuando la auditoría de algunos componentes o de algunas de las entidades que forman parte del conjunto consolidable se haya podido realizar por otros auditores. El propio artículo 7 también establece una serie de obligaciones que tiene el auditor del grupo para poder asumir esa responsabilidad plena, entre las cuales pues, se encuentra la obligación de revisar y de supervisar el trabajo que han hecho los auditores de los componentes. Y también, por supuesto, y con especial importancia a partir de esta NIA 600R, de documentar toda esa revisión que haya hecho del trabajo realizado por el auditor del componente. Y en particular, en relación con esta obligación de documentación, pues tendrá que documentar la naturaleza, el calendario y el alcance de las pruebas que hayan realizado los auditores de los componentes que tengan su efecto para la auditoría del grupo y también la revisión del auditor del grupo que ha hecho de las partes relevantes de la documentación de auditoría de esos componentes. Este requerimiento de documentación a nivel reglamentario se matizó para señalar que la extensión tanto de la revisión del trabajo de los auditores de los componentes como la extensión de esta obligación de documentación deberá tener en cuenta la naturaleza de las entidades que forman parte del conjunto consolidable, su importancia en los estados financieros consolidados y el riesgo que la información financiera de esas entidades pueda
aportar o comportar para los estados financieros del grupo. A nivel reglamentario también hay un detalle exhaustivo de cuál debe ser la documentación que el auditor del grupo debe incluir en su archivo de auditoría, tanto respecto al trabajo que él hace de identificación y de valoración de los riesgos o los procedimientos que desarrolla para responder ante dichos riesgos, como también de la revisión que haga del trabajo realizado por los auditores de los componentes. Y bueno, no me quiero detener mucho, pero ahí tenéis un poco el detalle, ¿no?, de las circunstancias o de las cuestiones que el auditor del grupo debe recoger en su documentación. Además, el artículo 7 establece otras obligaciones para el auditor del grupo, como por ejemplo pues, suscribir un acuerdo con los auditores de los componentes para que estos le transmitan la información adecuada, la que necesite para poder emitir esa opinión sobre los estados financieros del grupo, asumiendo la responsabilidad plena de esa obligación. También, como el ICAC puede seguir ejerciendo, por supuesto, su función supervisora sobre estos encargos consolidados, pues tendrá que mantener la documentación necesaria para facilitar al ICAC esta función de supervisión. Y si por alguna circunstancia no pudiera llevar a cabo esta revisión del trabajo realizado por los auditores de los componentes, deberá emitir un escrito, comunicarlo al ICAC para indicar las circunstancias que se hayan producido y, además, pues, adoptar las medidas necesarias, como puedan ser pues, la realización de los procedimientos de auditoría que considere necesario para poder emitir su opinión sobre las auditorías de los estados financieros del grupo. Como bien indicaba Chema, el 17 de julio se publicó la resolución del ICAC de publicación para el trámite de información pública de esta norma. Ha estado sujeta a ese trámite de información pública desde su publicación en el BOE. El plazo terminó el pasado 30 bueno, hasta el 1 de octubre, porque el 30 era fin de. No ha habido observaciones y, pues bueno, presumiblemente, como tú bien indicabas, pues en el mes de noviembre se someterá la resolución de publicación definitiva al Comité de Auditoría de Cuentas, que, como sabéis, es un trámite preceptivo, y a partir de ahí pues, se publicará en el BOICAC, en la página web del ICAC y en el BOE, y entrará en vigor o será aplicable, como bien indicabas, pues, para las auditorías de los estados financieros consolidados de ejercicios que se inicien a partir de 1 de enero de 2024. Entrando ya un poco en lo que es el contenido de la norma 600 revisada, en primer lugar, en el alcance me gustaría señalar dos aspectos. La norma internacional establece dentro de su alcance no solamente a los estados financieros consolidados que se preparen conforme al marco de información financiera aplicable, sino que también se refiere a los estados financieros combinados o a la agregación de información financiera de determinadas unidades o entidades, como puedan ser las sucursales o las divisiones. Pero aquí, a nivel nacional, en la adaptación que se ha hecho de la norma internacional para su aplicación en España, tenemos la primera diferencia, la fundamental, además, si me dejáis que os lo indique. Y es que esta norma en España solo se va a aplicar para los estados financieros consolidados preparados conforme a un marco de información financiera aplicable, porque no existe un marco legal para la preparación de los estados financieros combinados o agregados, sin perjuicio de que, bueno, si pudiera existir a nivel sectorial o a futuro, pues se ajustaría el alcance para recogerlos. Pero, en principio, solo se aplica a los estados financieros consolidados preparados de conformidad con el marco que resulte aplicable. En las normas que el IASB ha ido emitiendo recientemente, la 315 revisada, la 540 revisada y las normas de control de calidad, hay un par de aspectos que está reforzando. Uno de ellos es el escepticismo profesional. El escepticismo profesional que viene recogido con carácter general en la NIA 200, que es la que establece el objetivo general de los auditores para realizar la auditoría cumpliendo con el marco normativo aplicable, regula el escepticismo profesional. Y ahora ese principio general recogido en esa norma se va incorporando en las distintas normas que el IASB va publicando para enfatizarlo. Y así, en esta NIA 600, pues lo que se establece es la necesidad de que todos los miembros del equipo del encargo pues, apliquen el escepticismo profesional durante el desarrollo de toda su auditoría, incluso aunque se utilice inteligencia artificial, como bien os ha explicado Gustavo, y también ha mencionado la necesidad de mantener este escepticismo profesional. El otro aspecto que también se está incluyendo en todas las normas que se están emitiendo recientemente es el aspecto de la graduación de la norma. En este caso, en la NIA 600, lo que se determina es que
Si bien esta norma está pensada para todo tipo de auditorías, con independencia de cuál puedan ser las características del grupo, sí que es cierto que los requerimientos pueden adaptarse según la naturaleza y las circunstancias que concurran en cada grupo. Y otro de los aspectos novedosos en la NIA 600R y que me gustaría destacar es que, aun cuando la norma reconoce que la responsabilidad última del socio del encargo es garantizar que se cumplen todos los requerimientos de la norma, hay requerimientos que están redactados utilizándose la expresión de el auditor del grupo o el socio del encargo del grupo asumirá la responsabilidad plena de lo que corresponda. Y en esos requerimientos lo que el IASB pretende es que determinadas funciones o determinadas actuaciones se puedan encargar o se puedan asignar a otros miembros del equipo del encargo. Pero hay otros requerimientos en cuya redacción queda claro que deben asumirse, deben realizarse por el propio socio del encargo o el auditor del grupo. En cuanto al objetivo establecido en la norma 600R para el auditor del grupo, incluye los siguientes aspectos. En relación con la aceptación y la continuidad, el auditor del grupo debe determinar si puede razonablemente esperar que va a obtener la evidencia suficiente y adecuada para poder emitir la opinión sobre los estados financieros del grupo y asumir esa responsabilidad plena a la que yo antes hacía referencia. Además, debe identificar y valorar los riesgos de incorrección material en los estados financieros del grupo y aplicar los procedimientos necesarios para responder a dichos riesgos. También deberá participar de un modo adecuado y suficiente en el trabajo de los auditores de los componentes. Y, por último, debe evaluar si ha obtenido evidencia suficiente y adecuada de los procedimientos aplicados, tanto respecto de los que él haya aplicado directamente como de los que haya aplicado los auditores de los componentes y en los cuales él haya participado de manera suficiente. En relación con este objetivo, me interesa destacar dos aspectos. En primer lugar, que el marco legal al que he hecho referencia al comienzo de la exposición tiene un enfoque un poco diferente al enfoque que se incluye en la norma de auditoría. Y así, si bien el marco legal está más bien pensando en una actuación del auditor del grupo a posteriori, es decir, cuando ya los auditores de los componentes han hecho su trabajo y él va a revisar lo que han hecho, ver su documentación y así poder emitir su opinión sobre los estados financieros del grupo, la norma internacional va más encaminada a un enfoque en el que se enfatiza la necesidad de que el auditor del grupo participe en todo lo que es el flujo de la auditoría, en los distintos requerimientos que establece la norma. Se va a ver cómo la idea es que el auditor del grupo vaya participando desde el comienzo. Y el segundo aspecto que me gustaría destacar es el último punto que aparece recogido en la transparencia. Esto es algo que también el IASB está incluyendo recientemente en todas las normas que está emitiendo y es un requisito de cuando hemos llegado al momento final de la realización de todos los procedimientos en nuestra auditoría, lo que tenemos que hacer es dar un pasito para atrás, es el requerimiento que ellos llaman de stand back, y valorar en su conjunto toda la evidencia que hemos obtenido para ver y evaluar si estamos en situación de poder emitir una opinión que esté sustentada por todos los procedimientos que hemos realizado y por la evidencia que a través de la realización de estos procedimientos hemos obtenido. Si entramos en la sección de definiciones, hay tres que me gustaría destacar. La primera es la definición de componente, que se define ahora como una unidad de negocio, una entidad, una función o una actividad o una combinación de ellas que el auditor del grupo determina a efectos de planificar y aplicar los procedimientos de auditoría para el grupo. En la anterior NIA 600, si recordáis, se definía el componente como aquella unidad o entidad cuya información financiera se preparaba para ser incorporada en los estados financieros del grupo. Y luego se efectuaba una diferenciación entre los componentes significativos y los componentes no significativos. Dentro de los componentes significativos, esta significatividad podía venir determinada bien por la importancia financiera que ese componente supusiera respecto al grupo o bien por los riesgos que la información financiera de ese componente pudiera comportar para los estados financieros del grupo. Y en función de esta distinta naturaleza, pues se determinaba el trabajo a realizar. Y luego, si estábamos en componentes no significativos, pues ya salíamos de lo que era el ámbito de la auditoría y hacíamos pues, unos procedimientos de revisión a nivel de los estados financieros del grupo.
¿Qué ocurre? Que ahora ya esa diferenciación no se hace. Como hemos visto en la definición actual del componente, es el auditor del grupo el que define los componentes a efecto de planificar su trabajo de auditoría para la auditoría del grupo. La segunda definición que me gustaría resaltar es la de auditor del componente. Es el auditor que realiza trabajo de auditoría en relación con un componente, pero a efectos de la auditoría del grupo, y que forma parte del equipo del encargo del grupo. Sobre este concepto volveré después cuando os haga un breve resumen de lo que es la nota que Chema ha mencionado del grupo de independencia. ¿Vale? Y por último, pues la definición de auditor del grupo, que sería el socio del encargo del grupo, y los miembros del encargo del grupo que sean distintos de los auditores de los componentes. Entrando ya en lo que son los requerimientos de la norma, aquí tenéis mucha información en las transparencias, pasaré por encima de algunos de ellos señalando pues, principalmente las novedades. ¿Vale? Entonces, me interesa destacar que como consecuencia de la aprobación de las nuevas normas de gestión de la calidad, hay un requerimiento que existía en la anterior norma, pero que ahora se enfatiza, ¿no? Y es la necesidad de que el socio del encargo asuma la responsabilidad de la gestión de la calidad del propio encargo, que cree un entorno en el que todos los miembros del equipo del encargo del grupo sean conscientes de que el objetivo primordial es la calidad en la auditoría. En relación con la aceptación y la continuidad, pues antes de la aceptación el socio deberá determinar si prevé que va a obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para que pueda emitir su opinión. Y en relación con los términos del encargo, pues acordará con la dirección que ésta asume la responsabilidad pues, de facilitar el acceso a todas las personas que considere necesario, de las cuales va a obtener información para poder realizar sus procedimientos de auditoría y obtener la evidencia necesaria para emitir su opinión, y a toda la información que se considere necesaria para la auditoría o que el auditor pues, pueda requerir. Esto no es más que la premisa sobre la que se realiza la auditoría, ¿no? La responsabilidad de la dirección de atender al auditor en esa manera. En cuanto a las restricciones que puedan darse en el acceso precisamente a esta información o a estas personas que os mencionaba, pues pueden por un lado venir impuestas por la dirección o pueden ser por causas que estén fuera del alcance del control de la entidad. En este segundo caso, que es novedoso en la norma, porque antes no se hacía referencia a él, pues el auditor deberá evaluar cuál es el efecto en su auditoría. Y si se tratara de restricciones impuestas por la dirección, entonces el auditor, si está en la fase de aceptación y concluye que no va a poder obtener evidencia y que le van a llevar a denegar la opinión, lo que tendría que hacer es renunciar al encargo. Y si estamos ya en una fase de continuidad del encargo y llega a esa misma conclusión, pues si la legislación se lo permite, podrá renunciar al encargo y si no, pues tendrá que llevar a cabo la auditoría hasta donde pueda y emitir la opinión denegada. Aquí en la norma, en su adaptación a la norma española, lo que se establece es hacer una referencia a que en nuestra legislación las causas de renuncia pues, están muy tasadas en la normativa, en la Ley de Auditoría de Cuentas y en su reglamento de desarrollo, y que no se pueden producir por cualquier circunstancia, sino solamente en aquellos casos que están previstos en la legislación, porque si no incurriríamos en una responsabilidad por la infracción grave o muy grave según se trate de auditoría de entidades de interés público. En cuanto a la estrategia global, el auditor del grupo deberá establecer una estrategia global y un plan de auditoría y determinar los componentes sobre los que se va a realizar trabajo y evaluando pues, si va a poder obtener evidencia suficiente y adecuada de ese trabajo. Además, solicitar al auditor del componente pues, que indique, ¿no?, que va a colaborar con el auditor del grupo para la realización de esta auditoría. En cuanto a otros aspectos relacionados con la estrategia global y el plan de auditoría, pues tenemos en primer lugar los requerimientos de ética aplicable. Luego enlazaremos también con la nota del Grupo de Independencia a este respecto, pero bueno, lo que se establece es que el socio del encargo tiene que asumir la responsabilidad de que los auditores de los componentes conocen y van a cumplir los requerimientos de ética que sean aplicables. Aquí hay otra diferencia respecto a la norma internacional y la norma nacional, y es que si bien en la norma internacional se menciona, como en todas ellas, el Código de Ética de IESBA, pues a nivel de España este código no es aplicable y se sustituye por la referencia a la regulación legal y reglamentaria aplicable a este respecto. También el socio del encargo pues, deberá determinar que los auditores de los componentes tienen la competencia y la capacidad adecuada y que disponen del tiempo suficiente para realizar la auditoría, asegurando la calidad a la que antes hacíamos referencia. Si el auditor del grupo tuviera dudas acerca de o bien el cumplimiento de los requerimientos de independencia o bien de la competencia y de la capacidad del auditor del componente,
pues tendría que ver cómo soluciona, o sea, cómo la obtención de evidencia pues la tendrá que realizar sin la participación del auditor del componente mediante la realización de procedimientos. También, en cuanto a la comunicación, hay una mejora importante en cuanto a la estructura de la norma, porque antes, si recordáis, había 2 requerimientos hacia el final de la sección de requerimientos y en uno de ellos establecía las cuestiones que el auditor del grupo comunicaba al auditor del componente y en el otro requerimiento las cuestiones que el auditor del componente comunicaba al auditor del grupo. Ahora, este primer requerimiento se distribuye a lo largo de los requerimientos de la norma. Y esto viene a enfatizar la idea que antes resaltaba respecto a que el enfoque de la NIA 600 es una mayor participación o una mayor involucración del auditor del grupo en el trabajo a realizar por los auditores de los componentes. El auditor del grupo pues, tendrá que tener, por supuesto, un conocimiento del grupo y de su entorno, del marco normativo que le resulte aplicable, de su sistema de control de calidad. Uno de los aspectos que también se ha reforzado en esta norma es que lo que se indica en el alcance de la norma es que la NIA 600 viene a referirse o a ampliar otros requerimientos que vienen incluidos en el conjunto de las normas internacionales de auditoría. De manera que el auditor del grupo, si bien debe tener esta norma como marco general, ello no le impide tener que aplicar todas las normas que están incluidas en el conjunto de normas publicadas en las resoluciones publicadas por el ICAC o publicadas por IFAC a nivel internacional. En cuanto a las obligaciones de comunicación a las que antes hacía referencia del auditor del grupo al auditor del componente, pues destacan aspectos como cualquier cuestión que el auditor del grupo considere relevante para la auditoría que va a realizar el auditor del componente de cara a la auditoría del grupo. Y también la identificación pues, de las relaciones y las transacciones con partes vinculadas que haya podido identificar la dirección del grupo o la dirección o el propio auditor. Y los hechos o condiciones que den lugar a dudas significativas acerca de la capacidad del grupo para continuar como empresa en funcionamiento y que puedan afectar al componente. Y de la misma manera que el auditor del componente le comunique al auditor del grupo estas cuestiones que él haya podido detectar en su auditoría del componente. Los requerimientos generales de identificación y valoración del riesgo de respuesta a los riesgos valorados no han sido modificados en esta norma en gran medida. Se establece también que el auditor del grupo pues, determinará y comunicará al auditor del componente las cifras de importancia relativa para la ejecución del trabajo y también las cifras, el umbral a partir del cual deberá comunicarle las incorrecciones identificadas en la información financiera. En particular, dentro de los procedimientos de respuesta a los riesgos valorados, si nos referimos al proceso de consolidación, pues el auditor del grupo deberá obtener evidencia de si todas las informaciones de los estados financieros de las distintas entidades que forman parte del grupo se han incorporado a los estados financieros consolidados. Evaluar la integridad de los ajustes o reclasificaciones que se hayan podido hacer y si alguna entidad pues, está aplicando una política contable diferente a la del grupo, pues que se hayan efectuado los ajustes necesarios o lo mismo si la fecha de cierre pues, no es la misma que la del grupo. En cuanto a la evaluación de las comunicaciones que el auditor del grupo va a recibir del auditor del componente, me interesa destacar 2 cuestiones en las que sí que hay algún cambio respecto al requerimiento anterior porque el requerimiento es básicamente el mismo. Y son los casos de incumplimientos de las disposiciones legales y reglamentarias que antes se exigía que tuvieran efecto los estados financieros y ahora ya no se exige esta matización. Y luego también que ahora se exige que el auditor del componente comunique al auditor del grupo las incorrecciones, tanto las corregidas como las no corregidas. Antes solo se exigían las no corregidas. Una vez que el auditor del grupo reciba esta comunicación del auditor del componente, pues tendrá que evaluar si el trabajo del auditor del componente es adecuado, si puede confiar en ese trabajo a efectos de emitir su informe, si necesita revisar alguna documentación adicional y en el caso de que no considere que el trabajo es adecuado, pues tendrá que decidir qué procedimientos realiza para poder obtener evidencia. Y en cuanto a los requerimientos finales ya de esta norma, pues los hechos posteriores al cierre, el auditor del grupo tiene que asumir la responsabilidad de la realización de los procedimientos y solicitar también al auditor del componente que si identifica algún hecho posterior que deba ser ajustado en los estados financieros o que deba revelarse información al respecto de los estados financieros, pues que lo ponga en conocimiento del auditor del grupo.
Y, por último, ese requerimiento que ya estaba incluido también un poco en el objetivo, ¿no?, de efectuar esta evaluación final de si hemos obtenido la evidencia necesaria para poder emitir el informe de auditoría sobre los estados financieros del grupo. En relación con este informe, se establece que no deberá mencionarse al auditor del componente, salvo que las disposiciones legales o reglamentarias así lo exijan, y en cuyo caso se debería decir siempre de manera clara que esto no puede suponer una disminución de la responsabilidad que asume el auditor del grupo y que, como hemos visto al principio y está establecido en el artículo 7, es una responsabilidad plena de la opinión ahí incluida. En cuanto a los requisitos de comunicación con la dirección, con los responsables del Gobierno y la comunicación de las deficiencias, no hay cambios significativos respecto a los anteriores requerimientos, y donde sí me interesa detenerme un poquito es en el requerimiento de documentación. Esto es otro de los aspectos que el IASB está recientemente reforzando en las normas que está emitiendo. Aquí, en la NIA 600, lo que se ha incluido es una introducción para recoger el principio general de documentación incluido en la 230, que determina que la documentación de auditoría debe ser suficiente para que un auditor que no tenga conexión con esta auditoría, pero que sí tenga experiencia en la realización de auditorías, pueda, evaluando la documentación de auditoría, alcanzar las mismas conclusiones y compartir los hallazgos que haya podido determinar el auditor del grupo. Y además de recoger este principio general que estaba incluido en la 230, se refuerza el requerimiento de documentación al incluirse una serie de circunstancias que deben quedar documentadas en los papeles de trabajo de la auditoría del grupo, como son pues las cuestiones significativas relativas a las restricciones que haya podido tener, que puedan suponer una limitación al alcance del trabajo realizado, la base para la determinación de los componentes sobre los que se realiza la auditoría, la base para la determinación de las cifras de importancia relativa y del umbral por encima del cual las incorrecciones deben comunicarse al auditor del grupo, la base para determinar que el auditor del componente tiene la competencia y la capacidad necesaria, los principales elementos del conocimiento del sector y del sistema de control interno del grupo, la naturaleza del trabajo que han realizado los auditores de los componentes y la revisión que el auditor del grupo ha realizado de dicho trabajo. Por último, por hacer un poco lo que es recoger en esta transparencia cuáles son las principales diferencias entre la norma internacional y la norma nacional, pues algunas de ellas ya las hemos hecho referencia: la renuncia al encargo, las menciones al Código de Ética del IESBA y el distinto alcance, y las menciones específicas a la auditoría del sector público, que por supuesto quedan fuera del alcance de lo que es la competencia del ICAC. Y en cuanto a las aclaraciones de la norma, sí que en la norma veréis numerosos cajetines que lo que tratan es de hacer referencia a este marco legal, este contexto legal con el que he comenzado la exposición, y que no es otro que el artículo 7, donde se establece la responsabilidad plena del auditor del grupo y la necesidad de que, para poder ejercer esa responsabilidad plena, el auditor del grupo efectúe la revisión del trabajo realizado por los auditores de los componentes y que documente dicha revisión. Y, por concluir, pues señalar eso, que la NIA 600 me parece, en mi opinión personal, que tiene mejoras de estructura. Se establece una subsección dentro de cada sección de requerimientos para recoger los requerimientos específicos cuando participan auditores de los componentes, y con esta inclusión, con esta distribución de los requerimientos de comunicación del auditor del grupo al auditor del componente, se está enfatizando esa idea de la participación constante y la involucración del auditor del grupo en el trabajo de los auditores de los componentes. Y en cuanto al contenido, pues el refuerzo de la obligación de documentación y también estos aspectos que antes he señalado de escepticismo profesional y de graduación. Y como diferencia con la norma nacional, la fundamental es la del alcance que antes he señalado. No sé cómo vamos de hora, ¿podemos meterlo, no? Vamos bien, vamos bien. Yo creo que es importante ahora, igual, ¿no?, para meternos con el tema del criterio de interpretación, porque aquí, cuando estábamos hablando de esta norma en el grupo de trabajo de normas técnicas de la auditoría y en el reglamento, y el artículo 16 del reglamento nos preocupaba por esa documentación que ha vuelto a matizar la NIA 600, que la veíamos, joder, pues qué cantidad, cuando es fácil acceder a ella, pero otras veces puede haber más problemas. Has dicho los componentes. El componente significativo ha desaparecido. Ahora tenemos nuestro juicio profesional. La implicación del auditor del grupo, ¿no?, a lo largo de todo el proceso. Y otro tema que nos preocupaba también a las firmas de auditoría, entendida como a los auditores de cuentas individuales y firmas y sociedades de auditoría, es el auditor del componente, que forma parte del equipo de trabajo. Claro, eso nos chocaba un poco a todos, ¿no? A raíz de eso venía también a ver qué va a pasar con esos auditores de componentes, ¿no?, dentro de una estructura de un grupo, si vamos o no a perder
el encargo, ¿no? Que será un riesgo para firmas, auditores de cuentas individuales o firmas de auditoría, ¿no? Entonces ahí también se solicitó también con el grupo de trabajo de independencia interpretar cuál podía ser nuestra independencia como auditor del componente con respecto al grupo, ahora que formamos parte del equipo de trabajo, ¿no? Que esto es un poco novedad. Si formamos parte del equipo de trabajo del auditor del grupo, ¿qué hacemos aquí? Y para eso se ha publicado el boicat, ¿no, Ana? En la página web del ICAP. En la página web del ICAP, el aspecto de independencia del auditor del componente que forma parte de esa auditoría, de ese grupo, ¿no? Sí. Lo que hemos tratado en esa norma, todos somos conscientes de que la obligación de independencia, por un lado, es el pilar fundamental, ¿no?, de la actuación del auditor, la confianza que el auditor concede a los estados financieros es porque precisamente su revisión o su verificación se realiza porque es independiente de la entidad. Entonces, todos sabemos que la confianza del tercero en los estados financieros acompañados de un informe de auditoría vienen en base a esa independencia del auditor. Entonces, es la obligación fundamental. Pero también todos somos conscientes de que bueno, pues la regulación es la que es complicada, trata de abarcar muchos supuestos, tiene extensiones familiares, personas de lo que es el entorno del auditor, la red del auditor, el ámbito temporal. Y bueno, pues hay veces que nos encontramos con ciertas dificultades, ¿no?, de interpretación. Entonces, en este grupo de independencia que se creó en el ICAC para colaborar con las corporaciones y tratar de aportar algo de seguridad jurídica, porque o sea, es cierto que estos criterios que se emiten son una ayuda tanto para los auditores, porque vosotros sabéis dónde os tenéis que mover, pero también para el organismo supervisor, porque otorgan seguridad jurídica. Entonces, tratamos de, a través de estos criterios interpretativos, pues llegar a un sistema de mantenimiento de la independencia sin perder de vista, que es la obligación fundamental de los auditores, pero llegando a un sistema pues, que sea factible y un poco aplicable en la práctica, ¿no? Entonces, cuando nos planteamos el tema de abordar esta cuestión de cómo se tiene que analizar la auditoría, o sea, la independencia del componente a efectos de la auditoría del grupo, hemos hecho pues, varios análisis y la nota bueno, está publicada en la página web del ICAC. Para leerla yo creo que hay que sentarse, pues no sé, con un buen vino, con un buen whisky, con un buen gin tonic, cada uno lo que quiera, y si no os gusta el alcohol como a mí, pues con unas trufas de nata de la pastelería Goya y con eso lo solucionamos. Pero bueno, no pretendo entrar en todo el detalle de la norma, de la consulta, porque sería muy farragoso, pero sí que señalar algunas pinceladas o algunas ideas para que, si puedo, en la medida de lo posible, pues facilitaros su lectura. Lo que parte el criterio de interpretación es de la consideración de que la ley de auditoría de cuentas está pensada para una auditoría de cuentas individuales. En su redacción lo que subyace es la auditoría de cuentas individuales y luego tenemos el artículo 7, que es el que nos hace, pues, como se hace en Europa, ¿no?, el mutatis mutandi para la auditoría de cuentas consolidadas. Entonces, lo primero que tenemos que considerar o tener en cuenta es que cuando leemos los artículos de independencia para ver cómo afectan al auditor del componente para la auditoría del grupo, pues tenemos que considerar que donde se dice entidad auditada, pues estamos hablando de la entidad dominante. Además, también tenemos que considerar la definición de grupo, de entidad de interés público, que para los grupos se establece en el 3.5a de la Ley de Auditoría de Cuentas, que es cuando la dominante pues, sea entidad de interés público. ¿Por qué digo esto? Pues porque obviamente los requerimientos que tengamos que aplicar al auditor del componente a efectos de la auditoría del grupo, si el grupo es EIP serán los de EIP y si el grupo no es EIP serán los de no EIP, lo cual supone una diferenciación si estamos en servicios, porque si estamos en situaciones personales el régimen es el mismo, pero si estamos en servicios, claro, ya partimos de situarnos en lo que es el reglamento europeo. A partir de ahí, considerando que, como dice la NIA 600, y además es perfectamente compatible con el artículo 311 que define el equipo del encargo de nuestra Ley de Auditoría de Cuentas, el auditor del componente forma parte del equipo del encargo. Porque el auditor del grupo pues, tiene que supervisar su trabajo, como os he dicho antes, tiene que celebrar un acuerdo con él para que le facilite la documentación necesaria, entonces estaría pues, bajo su supervisión o su colaboración. Con lo cual, al ser miembro del equipo del encargo, pues ya le tenemos situado en el artículo 19 y a partir de ahí pues, se aplicarían las extensiones con las ideas que antes os he señalado, o sea, considerando que donde dice entidad auditada pues es la dominante del grupo. También tenemos que diferenciar que, claro, esta supervisión o revisión del trabajo que se hace del auditor del componente lo tenemos que residenciar en el auditor persona física, porque no vamos a revisar una sociedad. Eso sería ya un poco forzado, esa interpretación. Pero no podemos abstraernos de que, lógicamente, si el auditor del componente es un auditor que está trabajando en una sociedad de auditoría, pues hay determinados aspectos o criterios de independencia que también van a afectar a esa sociedad de auditoría.
Entonces ahí, pues de nuevo la norma pues, va analizando las distintas casuísticas cuando no forma parte de la red del auditor del grupo, cuando sí forma parte de la red. Y en este caso, cuando forma parte de la red, pues la casuística puede ser otra vez diferente en función de si es una red por vinculación, que entonces estaríamos en el 19.1c, o si es una red por cooperación, que entonces estaríamos en el artículo 20. Y con esas premisas en la cabeza, pues entonces se van analizando en la nota cuáles son las distintas casuísticas. Yo sé que es compleja, por eso os he recomendado lo de la bebida o la trufa, pero por lo menos espero que con estas ideas pues algo hayamos aclarado. Estos son los famosos artículos del 14 al 20 de la auditoría de cuentas, muy sencillos de lectura. Sí. Al final acaba siendo, tenemos que ser y parecer. Estuvo en la ley. Estuvo en la ley del parecer como la mujer del César. Pero como la mujer del César. La apariencia es. Pero bueno, la lectura al final yo creo que es un criterio, vamos a ver, lo mejor posible dentro de la lectura cuando tú eres auditor de ese componente y eres del equipo y estás mirando a que seas independiente, por lo menos del componente, ¿no? Y si estás en red o no, eres persona física, como has dicho. Bueno, ahí tenéis una lectura para este fin de semana que os va a interesar, seguro. No, para el lunes. No, para el fin de semana, que eso es igual, sin más. Bueno, ¿cómo va a hacer malo? Y no sé si nos puedes decir algo más para terminar. Tenemos además, ya estamos ya casi algo de esta resolución del ICAT de actualización para también, de aquí a Navidades, se la lean todos, unos 1070 folios, no sé cómo acabarán, tendré que volver a la a sumarlos, de todas estas actualizaciones para modificaciones de concordancia. Nos sitúas un poco. Muy bien. Pues y prepararos para la lectura, por favor. Bueno, pero hemos hecho un anexo que va a ayudar a esa lectura. Chema. No les metas tanto miedo. El glosario de términos. No el glosario de términos. El anexo 2, el que solo tiene las modificaciones de concordancia. Vale. Empiezo. Vale. Bien, sí, como vosotros sabéis, pues en el año 2015 fue el primer año que, o sea, en el año 2013, el ICAC adoptó un primer grupo de normas internacionales porque la Directiva de Auditoría establece que las auditorías en Europa se tienen que hacer conforme a las normas internacionales emitidas por IFAC, que supuestamente iba a adoptar la Comisión, pero bueno, como la Comisión pues no parece que esté por la labor, yo creo que me muero o me jubilo, lo que me ocurra antes, y no voy a ver la adopción de las normas por la Comisión. Entonces, en el ICAC pues, nos pusimos a adoptarlas. Luego, como todos conocéis y sufrís, la vorágine normativa por parte de IFAC, que está continuamente revisando y cambiando las normas, pues fuimos cogiendo por grupos, cogimos las normas de informes y luego ya a lo largo del 2021 y 2022 e incluso el 23, pues ya nos hemos puesto al día de todas las normas que se han publicado por IFAC, mediante la publicación pues, de la resolución de la 250, la 610 y la 315 revisada que faltaban, las de calidad y ahora, bueno, la 540 también, y ahora ya con las 600 cerramos y estamos al día. Pero ¿qué ocurre? Que el ICAC cuando adoptaba una de las normas no cogía las modificaciones de concordancia de determinados aspectos o bueno, cuestiones un poco precisiones, ¿no?, que se iban incluyendo en otras normas. Y además también es cierto que, claro, como esto ha sido a lo largo de los años, pues había referencias normativas en los cajetines de adaptación de la norma internacional a la situación española que hacían referencia a legislación que ya estaba derogada, el texto refundido, el reglamento anterior. Entonces hemos hecho en el año 2022 y 2023, por parte del ICAC y con la inestimable ayuda de las corporaciones en el grupo de normas, pues hemos acometido este proceso de una actualización de todas las normas para que ya incorporen todas estas modificaciones de concordancia, los cajetines ya estén plenamente actualizados y además pues les hemos dado un formato homogéneo para facilitar su lectura. Y eso es lo que ahora mismo estamos tratando de terminar para ver si antes de final de este año podemos publicar. Entonces, como os decía antes, va a ser una RECAC que en el grupo de trabajo la llamamos la RECAC Omnibus porque va a publicar de nuevo todas las normas incorporando estas modificaciones de concordancia. Y para facilitaros la lectura, hay un anexo 2 en el que se incluyen únicamente estas modificaciones de concordancia para que bueno, pues podáis ver que muchas de ellas son meramente terminológicas y que no es, por supuesto, ni para nada pues un cambio de enfoque ni de nada más. Y luego también, eso sí que ya será más bien hacia mitad del año que viene, lo que pretendemos en el ICAC es llegar a publicar un documento que sea navegable. Es decir, yo, por ejemplo, cuando me leo una norma nueva, pues primero me leo los requerimientos de seguido y luego ya voy leyéndome el requerimiento con el material de aplicación, pero tengo que estar para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Entonces, lo que queremos hacer es un documento que todas estas referencias cruzadas que hay en las normas, pues tú pinches y te salte una pantallita emergente para poder ir
Veo que aplaudís. Para poder ir al material de aplicación, luego volver al requerimiento y también pues, en las notas a pie de página, ¿no? Que a veces se hacen referencias a apartados de otras normas, pues que se pueda navegar. Entonces, bueno, pues en ese proyecto también estamos y ya os digo que eso va a tener un poquito de retraso, pero quizá pues para mediados del año que viene esperemos poder tenerlo listo. Muy bien, Ana, gracias por estar con nosotros. Miedo pasado con el viento que había, que igual me he aterrizado en Bilbao hacia Burdeos. Estás aquí con nosotros y es de agradecer. Sin más, aquí tenéis, yo creo que hemos dado ya una visión de la 600, una visión también de que os leáis el grupo de interpretación de Independencia sobre el auditor del componente y luego Molturrón, que es para Navidad, pues tenéis las NIAs consolidadas con el nuevo formato para Navidad. Va a ser una gozada. Ha dicho que las sufrimos, bueno, y las conocemos, no sé, ahí ya no sé, pero las sufrimos sí. Gracias, Ana. Nada, a vosotros. Gracias. Vamos.